Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Ayala, autor de Toma el control de tu vida. ¿Por qué tomar el control de tu vida? Porque si tú no lo haces, ¿quién lo hará por ti? Hoy voy a estar hablando sobre la libertad financiera, cómo convertirte en una persona que sea financieramente libre. Es decir, que no tengas que trabajar por dinero, que puedas hacer lo que realmente deseas sin necesidad de trabajar. Cuando me refiero a trabajar es trabajar en algo que no te guste, porque tú puedes tener vida financiera y si estás trabajando pero lo estás haciendo por gusto, porque te gusta, pues realmente no va a ser como un trabajo para ti. Pero si debes trabajar y debes trabajar porque no tienes dinero o porque te hace falta dinero, entonces no eres libre financieramente. Solo logras la libertad financiera cuando logras hacer lo que deseas, eh, no en busca de dinero, sino por tu propio placer, por tu propio gusto. Así que les voy a contar y voy a tratar de dirigir ahora este canal más en base a mis experiencias personales, a lo que yo he aprendido y a lo que yo les puedo aportar. Así que les voy a contar cómo yo he podido ser libre financieramente. No necesito trabajar, no necesito levantarme y cumplir un horario para generar los ingresos que hoy en día estoy conociendo. No les estoy vendiendo algo, realmente no me interesa vender algún producto o vender un curso ni nada por el estilo, simplemente deseo que este canal sirva de ayuda para alguien que lo quiera implementar. Así que les voy a hablar un poquito sobre mí. Eh, yo empecé, de hecho les voy a contar mi primer trabajo, mi primera experiencia, mi primera historia. Recuerdo que desde muy pequeño a mí me gustó trabajar. Eh, Fui y le solicité trabajo a un señor de un restaurante, le dije que quería trabajar. Realmente necesitaba dinero porque quería comprarme una bicicleta al final de año. Entonces empecé a trabajar en ese restaurante, era más como un restaurante de comida rápida. Y me acuerdo que mi primer ingreso fue de 5.000 pesos. Estamos en un país sudamericano, así que 5.000 pesos era lo que le daban a uno como ayudante de cocina. Entonces yo ayudaba como al tema de la cocina y al final me recuerdo que me pagaban al final de mi jornada 5.000 pesos. ¿Qué me enseñó esto? A que ganar dinero no es fácil, ganar dinero, o sea, ahorita estoy diciendo que no es fácil, en ese momento aprendí que no era fácil ganar dinero. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar de 3 de la tarde hasta las 10 de la noche para ganarme 5.000 pesos. Así que no fue fácil ganarme esos 5.000 pesos. Pero, ¿qué aprendí? Y esto siempre es importante que tú aprendes. De todas las cosas que tú hagas en la vida, debes aprender algo. Lógicamente ganas dinero, pero es más lo que a mí me sirvió como experiencia. Yo aprendí ese día, no sé si ese día o que los empleados, los que trabajaban más, los que se esforzaban más, los que teníamos que cumplir horario, los que teníamos que dedicar realmente la mayor parte de nuestro tiempo allá al negocio y que no podíamos llegar tarde, que dependía de nosotros eh, para que las cosas salieran bien, que esas personas que estaban allí eran las que menos dinero ganaban. Porque el dueño, yo me acuerdo, que llegaba al final del hacía las cuentas con el administrador y se quedaba con el dinero. Lógicamente se pagaba a los empleados, él organizaba las compras del siguiente día, pero siempre el que quedaba. Entonces yo en esa época tenía, no sé, 14 15 años quizás, y pues aprender esa lección fue bastante importante para mí en ese momento. Obviamente, puede que antes ayer ya haya sabido esto, pero vivirlo pues me dio como una experiencia mayor, me dio como realmente ver tangible cómo se generaba ese dinero. Entonces, digamos que de esta primera experiencia pues aprendí esto. Luego trabajé, a ver, me acuerdo, mi segundo trabajo, bueno, me gradué de la universidad. Al graduarme de la universidad, empecé a trabajar en una compañía como empleado. Recuerdo que ganaba muy bien, entonces realmente trabajando en esa compañía me permitía ahorrar. Ahorraba mucho, mucho, mucho. Yo creo que casi la totalidad del dinero, ya que la compañía pues me brindaba grandes prestaciones. Básicamente tenía techo, tenía alimentación, tenía lavado de ropa, tenía todas las comodidades que realmente un empleado pues
pues quisiera tener. Entonces prácticamente el sueldo que yo tenía era prácticamente libre. El transporte también era totalmente dado por la empresa, así que yo realmente no generaba gastos mientras trabajaba, simplemente para mis gustos personales y algunas cosas eh, en las cuales yo me quisiera dar gusto. De pronto en la comida, quisiera comer en un restaurante, pues iba y comía, pero la mayor parte de mi dinero yo lo ahorraba. Aquí aprendí otra de mis lecciones, no sé si la segunda, tercera, porque ya pues era bastante, no sé, no me acuerdo cuántos años podía tener, pero pues aprendí esto, el ahorro, y me acuerdo que mi papá me enseñó el ahorro. Mi papá me compró una alcancía de pequeño y me dijo, no sé exactamente qué palabra me dijo, pero lo que a mí me quedó fue que aprende a ahorrar, mijito, porque esto te va a permitir lograr lo que tú quieres en la vida. Entonces a mí me quedó eso muy marcado, y yo siempre ahorraba monedas, billetes. Yo me acuerdo al principio empezaba a colocarle monedas y después billetes, y cuando rompía esa alcancía pues veía mucho dinero. La clave no es romper la alcancía y comprar enseguida lo que tú deseas. La clave es de pronto romper la alcancía, mirar cuánto dinero tienes, y en vez de gastar ese dinero, invertirlo en algo que tú quieras o que te genere mayor ingreso. Yo creo que esta ha sido una de las claves. Entonces, ahorrar dinero es una de las cosas que debes hacer si realmente quieres proyectar tu vida para lograr tu libertad financiera. Es muy importante ahorrar dinero de joven. ¿Por qué? Porque cuando tú eres joven no tienes compromisos, no tienes hijos, no tienes familia, no tienes esposa, no tienes esposo. O sea, tú estás prácticamente libre. Tus padres normalmente te ayudan. Entonces ahí es donde tú puedes ahorrar gran parte de tu dinero. Pero no solo se trata de ahorrar, sino de saber invertir, qué hacer con ese dinero ahorrado. Porque si lo guardas debajo del colchón, lógicamente tu objetivo es guardarlo ahí para que cuando complete cierta cantidad, salir y lograr tu objetivo. El objetivo de la mayoría de las personas después de un ahorro es comprarse una moto, comprarse un carro, eh, no sé, comprarse la cama, comprarse la nevera, dotar su casa. Y a veces nosotros de jóvenes no tenemos la necesidad de comprar esas cosas. Por ejemplo, si en tu casa tienes un carro, ¿sí? Tu papá, tu mamá, ¿será que tú tienes la necesidad de tener que comprar un carro adicional? Ya tienes uno. ¿Será que tu ego te va a decir a ti, oye, debo comprar un carro porque quiero tenerlo para salir y mostrárselo a mis amigos? Puede que sea tu objetivo, pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Por qué? Porque si tú inviertes ese dinero, poco o mucho que tengas en ese momento de tu vida, te aseguro que si lo sabes invertir, ese dinero te va a generar 7 u 8 veces el valor de ese carro a futuro. Si haces una buena inversión, el dinero que tú le inviertes a ese carro te va a generar más adelante, con el tiempo, mucha más cantidad de dinero. Yo me acuerdo que cuando yo estaba trabajando, yo empecé a comprar unas motos. ¿Por qué compraba motos? No compraba motos para uso personal, sino comencé a comprar motos porque en el país en el que vivo, en Colombia, en esa época, en una ciudad en la que yo estaba cercana al trabajo, se llamaba Riohacha. Allí existían lo que llaman la mototaxi, y me acuerdo que para mí fue cuando yo llegué a esa ciudad y darme cuenta que allá cada moto generaba de 20.000 pesos diarios para el dueño de la moto. Entonces tú le entregabas la moto a una persona, esa persona trabajaba la moto durante todo el día y al final de la jornada te pagaba 20.000 pesos. A mí me pareció un negocio muy bueno, ya que mis papás tenían taxis, y los taxis que mi papá los tenían trabajando todo el día, y yo me acuerdo que le generaba en esa época 35.000 pesos diarios. Entonces yo hacía la comparación y decía, oiga, tener un taxi con cupo que valía en ese momento 50, 60 millones de pesos para que generaran 35.000 o 40.000 pesos, no me acuerdo ahorita. Y lo comparaba con tener una moto que lo que valían eran 3 millones de pesos, ¿sí? Que no se necesitaba comprarle cupo, no se necesitaba sacar seguros adicionales, el único era el SOAT. Simplemente tú alquilabas la moto y al final del día te entregaban 20.000 pesos. Pues yo comencé a comprar muchas de estas motos y así comencé a generar ingresos. Luego compré unos carritos, y esos carritos me empezaron a generar dinero diario, y esto es muy importante. Aquí ya les estoy hablando de las formas de cómo hacer ingreso diario.
Eh, a veces hay que tratar de buscar los negocios donde tú estés, ¿sí? Yo te estoy hablando de mi experiencia a nivel personal, de cómo yo vi una oportunidad y la aproveché en el momento, ¿sí? De pronto ya ahorita no se puede hacer porque los tiempos han cambiado, ya por ejemplo las mototaxis casi en todo el país están prohibidas, entonces ya este tema no se puede, pero seguramente si tú buscas en tu ciudad o en el lugar donde vives, te vas a dar cuenta que hay muchas oportunidades que tú puedes, valga la redundancia, aprovechar para sacar ventaja de lo que te ofrece tu ciudad, tu pueblo, donde quiera que estés. Entonces para mí fueron las motos, pero seguramente para ti debe haber un nicho de mercado allí que está sin explotar y que tú le puedes sacar provecho. A ver, yo ponía en evaluación lo siguiente, yo decía, bueno, si tú inviertes tiempo en tu trabajo y tú te ganas un salario de 2 3 4 5 millones de pesos, yo decía, no es más fácil comprar unas motos, cierta cantidad de motos, y te aseguro que si comprando cierta cantidad de motos vas a igualar ese mismo salario que tú harías. Entonces yo decía, una persona vale X cantidad de dinero al mes. Es decir, si yo me gano por ejemplo 3 millones de pesos al mes y una moto me produce a mí eh, 20 mil pesos al día, ¿cierto? Por 30 días son 600 mil pesos. Es decir, para yo ganarme mi salario de 3 millones de pesos, debería comprar 5 motos. Entonces yo decía, yo lo que valgo son 15 millones de pesos. Eso es lo que yo valgo. O sea, si yo lo llevo al valor netamente económico, yo decía, lo que yo estoy haciendo para mi empresa, valgo 15 millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo con 15 millones de pesos compro 5 motos y esas 5 motos me producen a mí 3 millones de pesos, que es lo mismo que yo le voy a producir a la empresa para la cual trabajo. Entonces yo decía, oh, interesante, así que si yo compro, yo puedo lograr hacer más dinero invirtiendo que eh, usando mi tiempo para ir a trabajar. Entonces aquí es donde, o sea, esas cosas tú a veces las entiendes, pero no es sino hasta que las empiezas a vivir que te empiezas a dar cuenta, oye, cómo es el flujo del dinero, cómo puedes obtener ingresos, no solo de tu profesión, no solo de lo que tú estudiaste, sino que hay otras formas de hacer dinero, hay otras formas de añadirle dinero, añadirle valor a tus ideas. Entonces, eh, la forma que yo encontré para incrementar mis ingresos fue esta. También aproveché otra oportunidad que había en ese momento, que era la venta de minutos, y era muy fácil porque tú podías colocar una persona a trabajar y le dabas cierta cantidad de sincares. Esa persona trabajaba y se ganaba un porcentaje del valor del minuto y a ti te daba otro porcentaje. Y aquí es algo bueno de trabajar por porcentaje y no trabajar por, yo no le daba a ellos una renta diaria, sino que depende de lo que ellos vendieran en el día, ese iba a ser su porcentaje. Entonces realmente este fue otro ingreso que tuve en estos primeros años de que yo iba fortaleciendo, digamos, mi capital. En ese momento pues yo no tenía mucho capital, pero así lo empecé a crecer. Entonces yo trabajaba, no renuncié a mi trabajo porque era mi mayor fuente de ingreso, pero empecé a comprar pues las motos, comencé a comprar unos carros y empecé a invertir en Sincares. Pero lo más importante que hice fue aprovechar ese dinero de más que me quedaba al final del mes y reinvertirlo. Entonces lo seguía reinvirtiendo, lo seguía reinvirtiendo. Eh, a ver qué más. Bueno, además de eso, algo que me sirvió mucho fue empezar a leer literatura financiera. Un libro que les recomiendo y fue mi primer libro, que de pronto muchos de ustedes lo han leído, es Padre Rico, Padre Pobre. Allí aprendí las tres formas de hacer dinero. Y no sé si ustedes la saben, se la voy a recordar. La primera es trabajar para los demás, que era lo que yo hacía mientras trabajaba para esta compañía. Yo trabajaba para, bueno, en realidad yo no trabajaba para el dueño de la compañía, yo trabajaba para un departamento, o sea, yo hacía
la parte de entrenamiento al personal de equipo minero. Yo soy ingeniero, entonces yo estaba en el área de entrenamiento. Entonces nosotros teníamos una empresa, esa empresa trabajaba para el departamento de capital humano. A nosotros nos pagaba una dependencia de capital humano en la parte de entrenamiento de ese personal, y pues esa era mi generación de ingresos. Igual era empleado, tenía que cumplir horario y tenía que cumplir unas metas, y con base en esas metas pues yo recibía un salario mensual que casi siempre era el mismo, se cambiaba por la cantidad de horas que se trabajaban, pero básicamente era así. Esa es la primera forma de ganar dinero, que es trabajar para los demás. La segunda es trabajar para uno mismo, que es cuando la persona monta su propio negocio. Por ejemplo, el, el, el de la droguería monta su droguería, el señor del barrio monta su tienda, monta su supermercado. eh, no sé, una persona que le guste la moda monta su almacén de ropa y vende su ropa y destina su tiempo y se lo invierte a ese negocio. Entonces ahí la persona está trabajando para ella misma, no está trabajando para nadie más. Está invirtiendo su tiempo, su conocimiento para atender ese negocio. Está trabajando para ella misma. Y la tercera forma de hacer dinero es que los demás trabajen para uno, que es cuando tú le pagas a alguien más para que haga el trabajo que tú no quieres hacer. Esa persona gana su salario, pero tú te quedas con las ganancias del negocio. Yo, por ejemplo, ahorita estaba, antes de empezar a hacer este video, me entró una llamada de Claro. Claro, la multinacional de comunicaciones. Ellos ya no utilizan personas para llamarlo a uno. Ellos lo que hacen ahora es que te ponen una grabación donde la información que antes la hacía una persona, pues la hacen a través de llamadas automatizadas, llamadas robotizadas, en la cual ya ni siquiera invierten eh, tiempo de las personas, sino simplemente software que desarrollan para no tener que invertir en personal, ¿no? Y yo siempre que me entran estas clases de llamada y que son robotizadas, yo lo que hago es les cuelgo, porque primero no están generando empleo estas empresas, tanto dinero que ganan no están generando empleo, están quitándole empleo a personas que de pronto lo necesitan. Y segundo, porque no voy a gastar mi tiempo escuchando lo que ellos me quieren decir. Lógicamente ellos con ello lo que están haciendo es ahorrarse dinero, y de pronto me van a promocionar algo, lo que la mayoría de gente es escucharlos y terminan comprando algo, un plan, o terminan, a veces esta llamada es para sugerirte a ti que te escriban a otro plan, por lo general, donde te dan más datos, más velocidad, pero tienes que pagar un valor adicional. Nunca te llaman a ofrecerte un plan de menor valor, porque a ellos lo que les interesa es que subir las cuentas de las personas. Entonces yo lo que hago cuando me doy cuenta que es una llamada automática, que es por software, yo lo que hago es colgar, porque mal haría yo en tratar de hacer al rico más rico, ¿sí? Y yo perder mi tiempo en vez de poderlo invertir en crear nuevo contenido o dedicarme a lo que yo realmente hago y en lo que realmente yo genero dinero. Entonces, bueno, les decía esto, cuando yo empecé en esta etapa de mi vida, yo empecé a leer el libro de Robert Kiyosaki, que es Padre Rico, Padre Pobre. Me enseñó estos conceptos de cómo hacer dinero. Yo ya pues estaba trabajando en esto. Me di cuenta que, que si yo realmente quería lograr la libertad financiera, en ese momento ya empecé a hablar de libertad financiera, porque yo antes pensaba solo en generar dinero, generar ingresos, pero no sabía que esto se llamaba, que lo que finalmente uno buscaba era libertad financiera, ¿sí? Y todavía estoy en eso, porque todavía me trazo objetivos, todavía los ingresos que yo tengo no son muy grandes, me permiten vivir cómodamente, me permiten vivir sin tener que trabajar ni depender de un trabajo. Gracias a Dios me levanto todos los días no pensando en buscar un trabajo, sino en generar nuevas fuentes de ingreso. Y aquí está la clave, nunca conformarse con el ingreso que tengas. Debes trabajar todos los días para realmente, si quieres aumentar tus ingresos, debes tratar de añadirle valor. ¿Y cómo puedes añadir valor? A través de tu crecimiento personal. A través de tu crecimiento personal. Si tú estás estancado con un ingreso y de pronto te das cuenta
que las cosas que están haciendo no te están saliendo, o estás, no estás dejando de recibir dinero, pero no estás haciendo, o no estás haciendo suficiente dinero, o crees que podrías hacer más dinero porque tienes tiempo y podrías invertirte. Bueno, te invito a que inviertas en tu crecimiento personal. ¿Qué es tu crecimiento personal? Es aprender algo que no sepas, es conocer algo más a fondo, más en profundidad que quieras conocer. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, ahora el tema de un nuevo idioma. Yo estoy aprendiendo un nuevo idioma, que es el inglés. Vengo trabajando muy fuerte y muy consistentemente en tratar de dominarlo, en tratar de ser fluido. De hecho, me propuse un desafío que es tratar de ser fluido en 90 días. No quiere decir que, eh, o sea, a 90 días a partir de que me empecé el desafío, pero ya llevo estudiando inglés más de un año de forma consistente. Luego les voy a hablar sobre esto, que realmente es algo que también me apasiona y me doy cuenta que lo que tú quieras lograr, tú lo puedes hacer. Mira, una de las cosas más difíciles es ser fluido. No te estoy diciendo que aprender un nuevo idioma, no. Te estoy diciendo ser fluido. Cuando yo logre ser fluido en inglés, ¿por qué digo que es difícil? Porque lo estoy intentando, estoy en ese proceso y lo digo con sinceridad, no es fácil ser fluido en inglés. Puedes que entiendas, puedes que lo leas, puedes que lo escuches, pero ahí a ser fluido, a poder tener una conversación real con una persona nativa que te hable al ritmo de él, que tú le entiendas, que tú le contestes, que puedas expresarte con naturalidad, que las palabras fluyan, ¿sí? Fácil de tu boca, llegar a ese nivel no es fácil. Así que yo estoy en ese proceso y realmente, se los digo, cualquier cosa que te proponga la puedes lograr. Eh, no me voy a salir del tema, entonces bueno, allí los invito a leer este libro, Padre Rico, Padre Pobre. Hay otros libros que también me gustaría sugerirles por ahora. Con ese que lean, pues eh, digamos que es muy bueno para arrancar. Es pues el libro por el cual la mayoría de nosotros arrancamos, Padre Rico, Padre Pobre, porque es muy popular. Bueno, ¿qué pasó luego? Luego yo dejé de trabajar en esta empresa, sucedieron algunos detalles que no voy a entrar en colación ahorita, pero me retiré de la empresa y aquí es muy importante algo. A veces es muy importante las relaciones que tú construyas en tu día a día. Es muy importante los verdaderos lazos, los verdaderos amigos que tú hagas mientras estés trabajando o mientras estés en tu formación académica, en tu universidad o en tu colegio. Esos amigos, estas conexiones que te quedan, digamos que a mí me permitieron dejar de trabajar y vincularme no como empleado, sino ya como emprendedor. Como les había comentado, yo había comprado compré unos vehículos de servicio público y gracias a este contacto pues pude vincularlos a una empresa. No fue fácil, no es fácil conocer un mercado que tú no conoces, en el cual hay intereses de por medio, intereses económicos que a ti te pueden decir, oye, no te preocupes que sí, hay una posibilidad de que te contratemos el vehículo, pero realmente no tienen ninguna intención de contratarlo. Así me pasó, duré casi 5 meses detrás de un contrato, no me lo daban, pero digamos que fui persistente. En ese momento de mi vida dependía de ese contrato, de esos contratos para poder colocar a trabajar los carros porque tenía varios vehículos y en ese momento no los tenía contratados a pesar de que eran nuevos. Tenían exactamente nuevo, no, nuevo tenía uno, pero tenía modelos recientes y si no lograba contratarlos, pues mi libertad financiera y mi vida, mi familia, pues ya se iban a ver comprometidos. Recuerdo que esos 6 meses fueron duros porque a pesar de que le invertí tiempo, dinero, porque yo tenía que viajar, relacionarme con las comunidades y los invitaba a almorzar, me pedían cosas, o sea, yo invertía mi tiempo y mi dinero tratando de ganarme esos contratos.
y durante los primeros meses pues yo no veía ningún resultado, pero la persistencia y el creer que sí me lo iban a dar y las llamadas que hacía diariamente para lograrlo, al final me permitieron lograr, ganar ese contrato. Digamos que ahí arranqué otra etapa de mi vida que fue la contratación de transporte en equipo de minería, en equipo de perforación petrolera, en los cuales eh, yo colocaba a trabajar mis vehículos para esa empresa, se los alquilaba. No solo se los alquilaba, sino les prestaba el servicio de transporte porque nosotros les ofrecíamos el servicio de transporte de personal, de pasajeros para esa empresa. Es decir, nosotros les ofrecíamos camionetas, busetas, buses, para todo el transporte que ellos requerían desde que salían desde Barranquilla hasta que llegaban al pozo. Internamente, dame un segundo, amor. Internamente dentro del pozo le ofrecíamos el transporte. Internamente desde que salían, o sea, ellos tenían un área donde ellos trabajaban, pero no, ellos no vivían allá, entonces nosotros teníamos que recogerlos en el sitio de trabajo y llevarlos al sitio donde ellos dormían. Entonces, así que básicamente de esto se trataba, de ofrecer un servicio de transporte. Lo hicimos, luego empecé a trabajar con transporte de carga. Fue difícil porque me acuerdo que en ese momento el capital que yo tenía, cuando empezaron a pedirnos muchos vehículos, el capital que tenía no era mucho, era un capital personal y lógicamente yo tenía que pagarle a los conductores, tenía que pagar mantenimiento de los vehículos, tenía que pagar la estadía de los conductores, no era un conductor, eran varios. Contratamos otros vehículos que no estaban a mi nombre, pero nosotros le hacíamos el suministro de transporte a la empresa en todo lo que tenía que ver con el transporte. Entonces comenzamos a subcontratar vehículos, pero nosotros asumíamos toda la responsabilidad ante el carro y ante el conductor. Esto era pagar salarios, pagar la estadía, pagar la alimentación de los conductores. Y esto eran gastos diarios y eran gastos grandes porque eh, tocaba pagar hoteles, tocaba pagar grandes, pues no grandes sumas, pero sí considerables sumas de dinero en todas estas áreas. Y pues el capital, me acuerdo que tuve que recurrir a capital prestado, a diferentes tarjetas de crédito, pero gracias a Dios, y ahí entra siempre Dios está acompañándolo, y gracias a Dios el proyecto salió bien, pudimos prestarle un buen servicio a la empresa. Después de las verdes vienen las maduras, entonces después de hacer la inversión, los préstamos, después de trabajar, de esforzarse casi prácticamente que yo no tenía plata, sí, personal, porque toda la plata que yo tenía yo se la tenía que suministrar a los empleados. eh, yo prestaba algo de dinero y enseguida ese dinero se me acababa. Yo me acuerdo que no me duraba ni 2 días. Cogía 10 millones de pesos y pagaba y al otro día ya no tenía un solo peso. Otra vez tenía que tratar de buscar dinero y no fue fácil, no fue fácil. Gracias a Dios en ese momento tenía unos ingresos por allí, entonces digamos que me ayudaron, pero no eran suficientes. Al final, gracias a Dios, salió bien. Se cobraron las facturas. Estas facturas llegan con 3 meses. Recuerdo que nos pagaban casi a 90 días después de erradicar la factura. Entonces fue una época difícil, pero me enseñó que, me enseñó que a veces en los negocios, y esto tú lo sabes, en los negocios hay que tener capital, hay que tener dinero para hacer dinero. Entonces ahí aprendí, sí, el dinero genera dinero. Tu tiempo genera dinero, pero el dinero genera aún más dinero que tu tiempo. Tu conocimiento genera dinero, pero el dinero genera aún más dinero que tu conocimiento, ¿sí? Es más, tu tiempo y tu conocimiento juntos generan dinero, pero el dinero por sí solo genera más dinero
que tu conocimiento y y tu, y tu, y tu tiempo. Así que piénsalo y te das cuenta que esto es así. Entonces yo siempre invierto es tratando de minimizar mi tiempo. O sea, yo prefiero invertir dinero que invertir mi tiempo. Y aquí está una de las claves. Invertir dinero más no tiempo. Obviamente tienes que monitorear y donde inviertes tienes que estar constantemente supervisando tu dinero. Pero es bueno hacerlo cuando inviertes grandes sumas de dinero. ¿Por qué? Porque si tú montas un negocio pequeño y estar detrás de ese negocio pequeño todos los días, invirtiendo tu tiempo para que... Me acuerdo cuando monté un restaurante. Ese restaurante yo le invertí un buen, digamos que le invertí un buen dinero. No mucho, pero sí le invertí un buen dinero. Y después le tuve que invertir mi tiempo para tratar de sacar ese restaurante adelante. Al final gasté como 4 meses de mi tiempo, no me quedaron ganancias y perdí todo ese tiempo. Perdí todo ese tiempo. Después donde había hecho el restaurante, tuve que hacer una restauración. Hice vivienda. Digamos que cometí varios errores, pero lo que quiero recalcar acá es que eh, no siempre invirtiendo tu tiempo es garantía de que vas a recibir dinero. El emprendedor invierte a veces su tiempo, su dinero para perder. Y a mí me ha tocado perder muchas veces tiempo y dinero. Entonces, básicamente hay que ser muy inteligente donde invertir. Eh, Hay que buscar dónde está el dinero para que cuando tú inviertas el dinero tengas buenas rentabilidades. Aquí me acuerdo de un autor que yo sigo, se llama Brian Tracy. Él nos dice que, que hay mucha gente que le pregunta que llevan trabajando durante muchos años y que no generan grandes ingresos. Por ejemplo, la persona que de pronto sale todos los días a trabajar y embola zapatos, ¿sí? Esa persona pues puede que trabaje más que cualquier otra persona, ¿sí? Y al rayo del sol, pero él no va a lograr libertad financiera. Él no va a poder ser libre por más que trabaje, por más que se esfuerce. Entonces debes enfocarte en lo que realmente... Y yo entiendo que de pronto esta persona pues no tiene las facilidades para hacer otras cosas, ¿sí? Pero debemos tratar, tratar de cualquiera que sea nuestra actividad, tratar de buscar qué otra forma tengo de generar más dinero del que estoy haciendo, ¿sí? ¿Cuál es la forma en la cual yo puedo generar más ingreso de la que estoy haciendo ahora? Debo ser creativo, debo buscar opciones. No debes conformarte con tu trabajo, con el trabajo que tienes. Tienes que tratar de mirar cómo puedes. No sé, depende del área en el que estés, pero no te conformes. Yo lo que les digo es no se conformen, traten de buscar siempre una nueva oportunidad, traten de buscar una nueva forma de generación de ingresos. Que necesitas dinero, sí, pero muchas veces también se necesita creatividad. No solo el dinero hace dinero, también si al dinero le une la creatividad, las ganas, el emprendimiento, es más fácil hacerlo. Eh, a ver, ¿qué más les puedo decir? Eh, Mira, llevo 34 minutos. Para mí es bastante satisfactorio este video porque es el primer video en el cual yo les hablo sobre mi experiencia personal. Espero que lo que va del video les haya gustado. Si es así, por favor dejen sus comentarios, dejen, comenten si quieren sus propias experiencias en cuanto a ese camino de lograr la libertad financiera. Espero que estén en ese camino. Voy a estar montando diariamente videos, ojalá diariamente videos sobre donde les enseño o les doy claves o les reseño algunos libros o algunos videos que deberían ver para ir en busca de esto, porque recuerda, toma el control de tu vida. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Voy a dejar hasta acá, mañana continuaré. Chao.